La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, quiero leer del 14 en adelante algunos versículos. Los demás los estaremos viendo conforme se desarrolle este sermón. Dice la palabra: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús, en este momento que se encamina de nuevo a encontrarse con los 9 discípulos, se encuentra con esta situación allá abajo. Él viene bajando del monte porque acaba de estar en la transfiguración. Cuando usted lee el capítulo 9 y otros evangelios lo narran, Jesús estuvo en la transfiguración con 3 de sus discípulos, donde se presentó Moisés, Elías y el Señor Padre Todopoderoso. En esa transfiguración estaban, que debe de haber durado algunas horas en el monte orando, antes y después, pero el Señor se había llevado solo 3 discípulos. Curiosamente, para los milagros se llevaba 3 discípulos, siempre estaba con 3 discípulos, y 9 que siempre quedaban, y eran los mismos siempre. Alguna razón había, no la vamos a discutir, pero alguna razón había. Eran sus amados discípulos también. Y cuando él baja se encuentra a una multitud que los tiene rodeados. Rodeados al enfermo, rodeados al dueño del enfermo y a los discípulos. Entre ellos los escribas que seguramente estaban diciendo cosas de ellos. ¿Y por qué? Porque no habían podido sacar el demonio. Cuando eso ocurre, hermanos, hay burlas, hay muchas cosas que ocurren. Pero ellos estaban ahí, no pudieron. Y toda la gente, cuando vio que venía Jesús, se asombró y corrieron a saludarlo. Eso implica que todo lo que había allí en ese personaje, el más importante era Jesucristo, sigue siéndolo. Lo salieron a saludar y la pregunta que lanza es: ¿qué disputáis con ellos? Porque como que los está defendiendo, como que está queriendo entrar en el detalle, ¿qué pasó con ellos? Y hasta ahí está. Entonces, cuando Jesús baja del monte y atiende este caso, se da cuenta que ellos no pudieron expulsar el demonio. Y él los reprende por 3 cosas que quiero mencionarles. La primera que los reprende es, les dice: ¿no han podido confiar plenamente en Dios? Esa pregunta o amonestación, como se tome, es la que el Señor les dice: generación de incrédulos, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Le dijo: no han podido confiar en Dios totalmente. La segunda amonestación es: no han podido hacerlo sin mí. Y la tercera es: ¿cuánto tiempo necesitan para aprender esto? Esa es la amonestación que se toma cuando Él exclama y dice: generación de incrédulos, ¿qué les pasa? En base a esto, hermanos, yo necesito hablar con ustedes bajo este título: si tú puedes creer, Jesús puede hacerlo. Si tú puedes creer, Jesús puede hacerlo. ¿Por qué tomo en base esto? Porque quiero referirme a varias cosas para llegar a los hechos mismos del milagro. Yo quiero decirte, amado hermano, hermana, que lo que tú no puedes hacer, Jesús sí lo puede hacer. Y la pregunta sigue siendo: ¿por qué no pudieron los discípulos? En primer lugar, hermanos, cuando uno se separa de Dios, pierde muchos valores. Ellos habían perdido porque los 9 se quedaron abajo en el monte y Jesús con los 3 orando arriba en el monte.
Entonces ellos estaban divagando en otro, el maestro no estaba con ellos, entonces estaban separados. Y qué curioso, porque el Señor allá en el capítulo 15 de Juan, yo se lo leo, en el versículo 5 dice: yo soy, dice el Señor, la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Esto encaja ¿con qué? Con los 9 discípulos. ¿Por qué? Porque si sabían eso, ellos no estaban dando ningún fruto. El hombre, en su desesperación, cuando llevó al endemoniado, en otros dice lunático, cuando lo llevaron, él dijo: el maestro no está, pero lo vamos a hacer nosotros. Seguramente así ocurrió, pero cuando comenzaron a hacerlo, no pudieron. Y no hay fruto entonces. Cuando Jesús ve que no pudieron, yo creo que está frustrado con sus discípulos. ¿Por qué? Porque les faltó la fe. Hermanos, cuando le falta la fe a alguien que va a ministrar, es un problema. Y ellos la tenían. ¿Por qué? Porque ahí estaba un endemoniado al cual había que tener mucha fe, creer en Dios. Otra parte que le faltó es el conocimiento. Aun cuando estaban con el maestro instruidos, pero cuando te falta el conocimiento, amado hermano, en un segundito se puede perder todo. ¿Por qué? Porque el conocimiento consistía en creer que Dios es poderoso y echar mano de ese conocimiento en el momento oportuno que tenían de demostrarlo. Pero no había cómo. Por eso los fariseos lo estaban acosando. ¿Por qué? Decían: no, si solo Jesús puede. Pero ¿sabe qué? Ellos habían perdido autoridad espiritual. Cuando se pierde la autoridad espiritual, hermanos, se vive en un mundo común y corriente. Déjeme decirle que usted y yo vivimos en un mundo espiritual. Nosotros somos carne, somos una materia que camina, pero hay espíritus que nos rodean, hay espíritus inmundos. Por eso el Señor, cuando los despachó a predicar la palabra, les dijo que les daba autoridad sobre los demonios, le daba autoridad sobre la enfermedad, les daba autoridad para echar fuera demonios, cualquier demonio. Por eso cuando ellos regresaron, en cierto momento le decían alegres: Señor, mira que venimos alegres porque los demonios se sujetan a nosotros, mira que hemos sanado enfermos. Y el Señor les dijo: a Satanás yo lo vi descender del cielo. Les dijo: soy preexistente, yo lo vi bajar en la rebelión. Mejor alégrense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, que era lo más importante. Hermano, ellos tenían la autoridad, pero la habían perdido. Cuando la oración va faltando, baja la fe. Por eso es que la recomendación de a la iglesia es la oración, hermanos. Nosotros debemos de ser un equipo de oración. La iglesia completa debe ser un equipo de oración. Por eso es que estamos queriendo programar, hermanos. En la mañana oración, al mediodía oración, en la tarde oración, todos los días, a levantar lo que se llama la hora de la oración, para ver en qué tiempo puede pasar a alguien a orar acá y qué importancia tiene, porque la hora de la oración, hermano, es cuando usted consagra el tiempo a Dios y busca a través de la oración los beneficios de Dios. Y déjeme decirle que usted va orado, usted va preparado sobre cualquier cosa. Los discípulos no habían orado. Si ellos hubiesen estado bien orados, yo le aseguro que expulsan ese demonio, pero andaban de paseo, estaban divagando, por eso no pudieron y le faltó aquella situación. Jesús estaba decepcionado porque les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? El Señor había dicho en cierto momento que daba la autoridad y se la da a la iglesia. Por eso la iglesia, hermano, no debe de descuidar los puntos espirituales. ¿Por qué razón? Porque el Señor dijo: estas señales seguirán a los que creen. Y esas señales que siguen a los que creen es: en mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Por eso es que cuando el Señor va a partir al cielo y por última vez en el libro de los Hechos deja la recomendación: no se vayan, porque sobre ustedes viene poder de lo alto. Amado hermano, si la iglesia no tiene poder, es una iglesia común y corriente, y hay muchas iglesias así. Nosotros no debemos de ser así, tenemos que cambiar nuestra posición. No sabemos cuándo se nos va a endemoniar a alguien, no sabemos si hay demonios en las casas, no sabemos si hay posesiones demoníacas en las casas, cosa que casi que la creo que sí. Y usted se va a quedar pensando esta mañana: ¿y yo qué demonio puedo tener en la casa? Mire, hermano,
Hay situaciones que la familia viene a la iglesia. Y por eso es que al pastor dicen que el pastor es meque, que quizás le cuentan. No, pero fíjense que siempre pasa. En la iglesia es una cosa, en el culto es una cosa, vamos bien, venimos bien, pero en la casa durante la semana es una guerra. No me miren, no, mejor ni volteen a ver. Es una guerra, es una guerra. Y yo pregunto, ¿qué espíritu llegó allí? ¿Y qué espíritu permitieron que entrara y no lo combatieron? Esa es la pregunta. Por eso el Señor está preocupado porque les dice, les di autoridad, no les está reclamando a ellos. La autoridad, ¿dónde la dejaron, hijos? ¿Y por qué no oraron, hijos? ¿Y por qué no confiaron en Dios totalmente? ¿Y por qué no lo echaron? Si aunque este género necesita ayuno y oración, pero ¿qué pasó? Jesús los deja ahí. Y así tiene a la iglesia, amado hermano. Y la iglesia, por eso predicamos esto, para que despierte, para que se levante, para que ore. Y lo que yo decía ahora en el preámbulo de todo esto, que una iglesia que tiene 500 personas durante el domingo, aquí atendemos 100, arriba de 100, y 12 evangelistas. En el ayuno de oración su servidor solo tiene 11 o 12 personas. ¿Seré yo el malo o qué? No, yo vengo a orar. El que quiera venir a orar conmigo vendrá. Pero ¿qué es lo que pasa? Hermano, hemos bajado la guardia y afuera se requiere oración, porque afuera está el problema, afuera está la desgracia, está la violencia. ¿Y con qué lo vamos a contrarrestar? Con oración. Con oración y ayuno, amado hermano. Tenemos que desatar nosotros una guerra espiritual, pero sin miedo. Jesús, por eso echó mano de una información. Dice que primero les dijo, ¿por qué están disputando con mis amigos, mis discípulos? Pero un hombre de la multitud salió con voz primera, ¿no? En vez de que contestaran otros, contestó él y le dijo en el versículo 17, dice, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ya lo había detectado, pero le dijo, te lo traje a ti. Tus discípulos se metieron y no pudieron. ¿Qué es lo que pasó cuando Saúl, amados hermanos, Saúl hizo el holocausto antes que llegara Samuel? Y Samuel cuando llegó le dijo, locamente has actuado. Y Dios lo aborreció. Entonces los discípulos en ese momento, ¿por qué no le dijeron, mire, el maestro ya va a bajar del monte, está orando? ¿Por qué no lo esperamos? No, lo quisieron hacer y no pudieron. ¿Por qué? Porque eso que le faltaba. Y a veces a la iglesia todo esto le está faltando, hermano. Jesús quería saber la posición de aquel que llegaba con el enfermo. ¿Sabe por qué Jesús quiere saber cuál es la posición que tiene ahí? Porque Él quiere saber cuál es su sufrimiento, cuál es su deseo, cuál es su ansiedad, cuál es su necesidad legítima sobre el caso. Amado hermano, nosotros a veces no confesamos nuestras necesidades, a veces sacamos pequeños papelitos. ¿Ustedes creen que con estos papelitos yo oro por ellos y aquí los mantengo y los viernes lo hago igual? Los escriben porque yo creo que el que lo escribió tiene fe y cree que lo que se ore aquí va a tener un resultado. Pero yo no conozco la fe de ellos. Yo en algunos casos me he acercado y les digo, mire, ¿cómo es el caso suyo que está escrito aquí? Porque quiero indagar. Jesús lo que quiere ahí es indagar. Él ya vio al muchacho, él ya lo vio y ya le explicó el diagnóstico. Mira, es mudo, cae al suelo, se revuelca, echa espumarajos, cada día va más flaquito. El diagnóstico ya lo sabe el Señor. Tu diagnóstico ya lo sabe el Señor. Pero somos nosotros los que no hemos dado la información. Jesús quiere saber cuánto sufres por tu problema. Jesús quiere saber cuál es si tu problema es demoníaco. Mira, las posesiones demoníacas matan, hermano. Y muchas veces creemos que no. ¿Usted cree que el adulterio no mata? Sí mata y es una posesión del diablo. ¿Usted cree que la infidelidad no mata? Sí, es una posesión del diablo. ¿Usted cree que el alcoholismo no mata? Y es una atadura. Son ataduras, amado hermano. Mire, hay personas que todavía toman la cerveza o toman un vinito o toman un traguito porque la comida lo amerita. Hermano, nada que ver. Eso es absurdo, eso somos otra cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me voy a fumar un cigarrito porque este deseo no me lo quito. Mejor pídale a Dios que les libre de esas ataduras. Mira, la
la prostitución hay mujeres que dicen, no, es que está desfregado el tiempo y no hay trabajo y yo necesito mantener mis hijos. Mentirosa, ese es un diablo que la tiene atrapada, hermano. Es un diablo, por eso hay que orar por la prostitución. La enfermedad puede ser una atadura. Muchas veces, ¿cuántos años han pasado de enfermedad? El miedo, la venganza y muchas otras cosas más son ataduras de maldad. Por eso es que la iglesia tiene que tener una oración para ser fundamentalmente la intercesora por todos esos casos. Nosotros no debemos de estancarnos, amado hermano. Hay que pasar el examen de la fe. Pero hay que orar. Mire, cuando la petición no lleva fe es notoria, se nota. Y vuelvo a decirle, yo no conozco su fe, pero sí conozco su petición y yo la creo. Usted le escribió con fe, así será. El Señor dijo eso, por tu fe, así será. Así será hecho. Todo lo que pidieres en oración creyéndolo, será hecho. ¿Se acuerdan de ese versículo? Interesante, el Señor ahora está frente a la situación, pero ¿por qué no echó rápido el demonio? No, mire. Cuando este hombre en la conversación, el versículo 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿No es cierto que el Señor ahí tenía que ser movido a compasión? ¿No es cierto que el Señor en ese momento tenía que hacer algo? ¿No es cierto que cuando tú ves a tu esposo tirado, borracho, o cuando ves a tu hijo rebelde que llegó borracho, o cuando ves alguna cosa así tirada, ¿no te mueve a compasión hacer algo? Hermano, Jesús está viendo al muchacho que se está revolcando. El demonio descarado enfrente de él está haciéndole el teatro. Enfrente del Señor, que es el Todopoderoso, está haciendo el teatro. El Señor ahí lo deja. Como quien dice, Señor, mira cómo se revuelca, ayúdalo. No, amado hermano, el Señor te va a permitir ciertas cosas en tu vida hasta que llegue a que tú despejes la duda. Hasta que tú salgas a la verdad. Ahí está viendo al muchacho, el versículo 20 fue eso, y dice el 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Oiga, pero que no está viendo, Señor. Y le dice, ¿hace cuánto tiempo? Y le contesta, desde niño. Oiga, desde niño, y todo ese tiempo has sufrido con el problema. Todo ese tiempo has tenido el problema y no lo habías dicho, pero sí se lo traje a tus discípulos y no pudieron. Sí, pero eso fue ahora. ¿Cuánto tiempo has tenido esto y no lo has hecho? Amado hermano, nosotros tenemos que ir al diagnóstico del Señor y tenemos que creer que aquel que todo lo puede lo va a hacer, pero no lleguemos de esa forma porque esa forma no es la correcta. Mira, primero chismografió, ¿verdad? Y dijo, tus discípulos no pudieron. En otras palabras, no sirven, no les has enseñado nada, no dan fruto, no oran, no tienen nada. Que no digan eso de la iglesia Josué, que digan que en esta iglesia hay poder, que hay Espíritu Santo y que los cultos de milagro que aparezcan van a ser verdaderamente milagrosos en las manos del Señor, porque el pueblo tiene que creerlo a través de la oración, buscar a Dios en todos los momentos de su vida. Mire, aquí está este hombre y mire lo que el Señor le sigue preguntando y le dijo desde niño, y muchas veces lo mete al fuego y en el agua para matarlo. Pero si ya sabemos que el diablo quiere matarlo. Pero mire esta frase. Pero si puedes hacer algo. Oiga, hermanos, hay quienes todavía oran y dicen, Señor, ya no aguanto. Señor, mira, Señor. Pero si puedes hacer algo, hermano, no diga eso, porque si usted está diciendo si puedes hacer algo, le está diciendo que tiene duda, y su duda no debe existir porque Jesús conocemos que es milagroso. Mire, déjeme decirle, este hombre por desconocimiento, por lo que sea, prepotencia, orgullo, lo que sea, le dice, en esa situación estoy, el enemigo me quiere matar a mi hijo, pero si puedes hacer algo. Cuando dice si puedes hacer algo, entró en una duda. Hermano, el diagnóstico del Señor está ahí. Y este hombre casi que le está diciendo, si puedes hazlo y si no dímelo porque tengo otras alternativas. Si quieres hacerlo, hazlo y si no lo hagas. Lo que aquí pasó fue que afloró el orgullo.
afloró la prepotencia, vino en ese diagnóstico cosas de desconocimiento y vinieron muchas cosas que atrasan el milagro. Por eso Jesús quiere el diagnóstico. Primero quiere verlo, quiere saber lo que hay en tu corazón. ¿Cómo lo quieres? Se está revolcando en el suelo. Y el Señor como que estuviera perdiendo el tiempo preguntando, no lo está perdiendo. ¿Cuánto tiempo hace desde niño? Cuéntame una cosa. ¿Y qué hace? No, es que vino para matarlo, pero si puedes hacer algo. Yo pienso que Jesús se le quedó viendo y dijo, si puedo hacer algo. ¿Dónde está tu duda? ¿Sabe lo que afloró el orgullo? La rebeldía, porque al decirle, si tú puedes hacer algo, hazlo. Y si no, tengo otra alternativa, tengo un buen médico, me voy a otro lado, tengo dinero, puedo hacerlo, yo tengo influencia, yo tengo médicos, tengo buenos hospitales. Déjame decirte, amado hermano, que tú puedes tener todo eso que mencioné, pero lo que no puedes tener es el poder de Dios por el orgullo. Aunque sea el mejor amigo, aunque sea el mejor médico, lo que sea, la palabra es cáncer. No hay nadie. Ahí se doblega. Ahí se acabó todo. No hay médico. Si puedes. Oiga, si puedes. Qué interesante. Ustedes recuerdan la historia de Naamán, que a mí me gusta usarla mucho, en capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Quiero narrarle. Naamán, un hombre importante en el ejército de Siria. Un hombre que era muy alto, pero tenía lepra. La lepra de aquel tiempo es el cáncer de ahora. Tenía lepra. Y le dan un dato para ir a Jerusalén. Y él se va al rey. ¿Por qué se va al rey? Sencillamente porque la jerarquía eso dicta. Yo voy a ir al médico más alto que existe porque tiene dinero. Yo voy a ir a este que es una eminencia. Miren su currículum. No es eso. Para Dios no vale eso. No quiero decirte, hermanos, que tú pongas primero la ciencia y después a Cristo. No puede ser eso. Tienes que poner a Cristo primero y después la ciencia, porque Él te va a remitir allí. A este hombre Naamán lo remitió a Siria. ¿Pero por qué? Para pesar su corazón, para conocer de qué es lo que había en él. Y este hombre va cargado de dinero en mulas. Usted conoce la historia, va cargado en mulas porque va para pagar un milagro. Y él no sabe que eso no se paga, no tiene ningún precio, amado hermano. Lo que Dios ha hecho en tu vida y ya te hizo un milagro, no lo vas a poder pagar ni con el oro más grande del mundo. Déjame decirte, va equivocado. Y como va equivocado, va con sus mulas y va donde el rey, porque esa es la categoría que tiene. Y no es ahí donde tiene que ir hasta que lo remiten al profeta. Y Dios le dice al profeta, no lo atiendas. Oiga, ¿qué cosa? No lo atiendas. Pero ahí están los discípulos que no pudieron. Y cuando ven al Señor todos corren alegres a saludarlo. Este sí puede. Y viene y hace un diagnóstico. Y ahí estamos detenidos en el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo está detenido tu diagnóstico? No lo sé. Naamán llega y cuando no era el rey, voy al profeta y se va al profeta. Y el profeta tiene una orden, no lo recibe. Desde allá adentro de la casa pasa el corral, el que viene y le dice que vayas al río y te zambullas 7 veces y serás limpio. Que vayas al río, te zambullas 7 veces y estarás limpio. ¿Cómo? Ahí viene el orgullo, ahí viene la prepotencia, ahí viene la rebeldía. Y este hombre se detiene y dice, no, ¿cómo se les ocurre? Si hay mejores ríos en mi pueblo, hay mejores alternativas en mi pueblo. Yo no sé qué estoy haciendo aquí y a qué he venido a esta iglesia. Si ahí hay mejores oportunidades. Déjame decirte que no ha entendido la palabra. El Señor ya lo había dicho, que el que cree en Él y tenga sed, venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Tú tendrás tu propio río de sanidad. Amado hermano, este hombre no lo ha entendido, pero siempre hay alguien que te lo va a hacer entender. El profeta no se ríe, sencillamente dice, ese tipo altanero, solo Dios lo puede tratar. Y ese alguien es el que quiero leerte en el capítulo 5 del segundo de los Reyes, en el versículo 13.
Cuando este hombre leproso decide por su orgullo llevarse la lepra antes que obedecer al profeta, Dios siempre tiene misericordia y lo detiene a la voz de los criados. Y los criados le dijeron así, solo escuche bien esto, mire. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuando le dice te manda a hacer una gran cosa, ¿no la harías? Le está diciendo cosas más grandes podrías haber hecho porque tenés capacidad, tenés condición. Y si te la mandara el profeta, yo te aseguro que la harías. Y esto que es tan sencillo de meterse al río, ¿por qué no? Eso es lo que le está diciendo. Pero no lo entiende. Y como no lo entiende, sigue de necio, rebelde, orgulloso. Y le dice: cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Si tú eres un general de ejército, tú puedes hacer cosas más grandes. Si el profeta te las dijera ahora mismo, las haría. Pero esto que te está pidiendo es bien sencillo. Solo que te metas al río, lávate y serás limpio. Aquí está la clave de la palabra. Aquel hombre le amaneció, aquel hombre entendió y se zambulló. Yo no sé si nadó tantas veces, pero quedó limpio de su lepra. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia y lo ayudó a salir de su orgullo, su rebeldía y su prepotencia. Amado hermano, el dinero no lo es todo, pero déjame decirte que importante es que tú reposes en las manos del Señor, porque Él tiene para tu vida un milagro antes que llegue el grito desesperado de la impotencia. Cuando llegue el grito desesperado de la impotencia, entonces estamos en el suelo y no parados, sino acostados. Este hombre casi está reconociendo que solo Dios puede hacerlo. Y de hecho iba a Jesucristo, pero no lo encontró. Pero ya está reconociendo que Dios puede hacerlo. Pero va despacito, como va algunas veces la iglesia. Bueno, nosotros venimos a la iglesia guapos, bonitos, pero algunos no pueden venir porque están en la cama. Otros están sin trabajo. Hay tantas cosas. Pero cuando llegue el grito de la desesperación por la impotencia, déjame decirte, es cuando empiezo a reconocer. Y aquí es donde la iglesia se alegra de tener a un Dios de poder. Aquí es donde la iglesia debe de alegrarse de tener a un Dios de poder. ¿Por qué? Porque antes del milagro debe de haber fe. Y este hombre en el diagnóstico, el Señor dice: es que tu fe no ayuda. Lo que yo veo en ti es orgullo. Lo que yo veo en ti es rebeldía. Lo que yo veo que tú eres prepotente. Y eso no ayuda. Eso es lo que el Señor está pensando en su corazón, pero la conversación tiene gran importancia. Porque este hombre le ha dicho: si puedes. Oiga, decirle al Señor si puedes. Yo pienso que el Señor se quedó diciendo: ¿me estás preguntando si puedo y me has traído a tu hijo enfermo? ¿Y te vienes a hacerme la pregunta en directo a mí si puedo? El Señor siempre va a tener una respuesta casi igual. Y quiero que vayas conmigo al versículo 23. Mira, Jesús le dijo y lo vio a los ojos y le dijo: si puedes creer. Hermano, yo te digo ahora aquí en la iglesia, si puedes creer. ¿Y por qué si puedes creer? Yo te puedo decir, cree. Pero yo te pregunto, el Señor te manda a preguntar, si puedes creer. Y le agrega así rapidito el mensaje agregado de cariño. Porque si crees, para Dios no es imposible. Dos palabritas le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquí está el resumen de todos los hechos. Aquí está el diagnóstico completo. Aquí es donde el Señor ha terminado su conversación con él, en donde le está diciendo: tú me has dicho si puedo, y yo te digo, te pregunto a ti, ¿podrás creer?
Lo dejó entre la espada y la pared, amado hermano, y así nos ha puesto algunas veces el Señor a nosotros. Cuando el milagro no viene, cuando estamos en el problema y se lleva tiempo como el de Job y nos salimos de aquello y empezamos a dudar y empezamos a tener los problemas. Amado hermano, más problemas tenemos cuando dudamos del Señor. Déjame decirte que Él sí siempre puede, porque le dijo bien claro: tú me vienes a preguntar si puede, yo te digo, ¿podrás tú creer? Porque si crees, no es imposible para Dios. Oiga, qué linda frase y qué interesante que te la lleves esta mañana en tu corazón. ¿Por qué? Porque el que cree todo le es posible. Porque a través de creer va a aceptar el no de Dios cuando corresponda. Porque a través de llegar a esto va a ser posible que aceptes por anticipado el milagro. Estás a punto de recibir el milagro del Señor, porque la fe es ahora, no es para otro día. Tiene que estar ahora. La condición del enfermo está ahí, es ahora. Pero ya conversaron y están en la conversación. El Señor necesita más todavía. Yo a veces digo que yo soy como esos tornillos que le falta vuelta. Y el Señor ve que me falta fe, me le da una vueltecita al tornillo que soy yo. Me falta oración, me le da otra vueltecita al tornillo. Y que todo lo que me va faltando me lo va apretando. Y dice: ¿cuándo va a terminar de apretar? Es que nunca, porque yo me aflojo. Yo solito me aflojo y me tienen que volver a socar. No me miren así, ustedes también. ¿Cómo quieren que los... ¿Se ha fijado que hay veces el tornillo uno le hace y hasta que truena? El Señor no lo va a hacer así. ¿Sabe por qué? Porque esta conversación es importante. Jesús le contesta: ¿tú puedes creerlo? Y yo te agrego que si puedes creerlo, vas a ser capaz de poder esperar el milagro. Jesús siempre va a estar preparado para todo. Y mire, cuando llega el grito de la desesperación, versículo 24. La reacción de este hombre cuando Jesús le dijo: si puedes, él no pensó que le dijo al Señor como una ofrenda, como le dijera, como que lo quería dañar, sino que seguramente desconocía. Pero si puedes. Entonces el Señor se guardó. Pero si puedes, este hombre tiene duda, pero le dice: créelo, porque todo es posible si lo crees. Y en ese momento, hermano, así, en un chispazo divino, el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Así gritó: creo, pero ayúdame incredulidad, Señor. Lo que quiere decir aquí: sí estoy creyendo, Señor, pero si no veo ese milagro no voy a creer más. Y eso es lo importante, amado hermano. Tú estás creyendo en este momento, pero no al nivel que Dios quiere, porque vas a creer más en el momento que recibas el milagro. Entonces te ayuda para la fe, entonces te ayuda para levantarte, entonces habrá testimonio, entonces podrás hablar del Señor Jesús. Ahora seguramente no puedes hacerlo. Ese hombre no podía, por eso le dijo: sí creo, pero ayuda mi incredulidad, porque si tú me ayudas yo creeré más. Amada iglesia, tú vas a creer más un día de estos. Cuando el Señor oyó eso, se acercó al enfermo. Y aquí otra gran importancia: tú no sabes qué espíritu tienes. Los discípulos querían expulsar un espíritu mudo, pero no sabían que era sordo. Podrías tener un espíritu sordo al cual estás hablando y no se quiere ir. Espíritu sordo de infidelidad. Espíritu sordo de fornicación, no te quieres casar. Espíritu sordo de latrocinio. Espíritu sordo de venganza, espíritu sordo de miedo, espíritu sordo de venganza. Tú no sabes, el Señor sí sabe.
Por eso el Señor se va al que se está revolcando en espumarajos, al que está ahí en el suelo muriéndose. En ese momento se acerca y escuche lo que le dijo cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Esa es la palabra del Señor, porque el Señor cuando lo dice en su propia persona: y yo que soy Jesús te mando, espíritu sordo y mudo, que te vayas y no entres más. Esa es la palabra divina, esa es la palabra del Señor. Amados hermanos, por eso es que la sangre de Cristo tiene poder para nosotros ahora, después de recibir el poder del Señor a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros y no hay hueste de maldad que nos pueda tocar. Si tú retomas la autoridad de Cristo en tu vida, si tú tomas la sangre de Cristo como el escudo protector, no hay enemigo ni espíritu inmundo que te pueda hacer daño. Por eso en esta mañana yo quiero orar por ti y quiero que te pongas en pie de acuerdo a como yo vaya orando, no ahora. Ponte en pie. Si tienes un espíritu de miedo, ponte en pie. Si tienes un espíritu de venganza, anda poniéndote en pie. Si tú tienes un espíritu o una mente de infidelidad, ponte en pie. No me importa si no te pones en pie, pero si hay este espíritu, yo le voy a hablar porque es sordo. Espíritu sordo, ponte en pie. Ahí está muriendo a pausas. Ahí está muriendo a pausas porque es sordo. En este momento, espíritu de rebeldía, ponte en pie porque yo voy a orar porque se vaya. Si tú tienes rebeldía en tu casa, muchacho, muchacha, si tú estás contestando mal, si tú consideras que un espíritu inmundo te visita cuando te peleas en tu casa, ese es un espíritu de discordia, es un espíritu de rebelión. Ponte en pie, yo quiero orar por ti porque esta mañana ese espíritu sordo se va a ir. Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo clamo igual que tú le dijiste a aquel hombre: cree, porque si crees es posible. Muchas veces creemos que no hay un espíritu que nos está dañando y estamos equivocados, porque el mismo espíritu mudo y sordo nos ordena a callarnos. El mismo espíritu nos ordena no confesarlo. El mismo espíritu nos ordena no hacer nada. Pero ahora le pedimos: espíritu inmundo, fuera de mis hermanos. Espíritu inmundo de infidelidad, te vas ahora. Espíritu inmundo de sordera, te vas ahora. Espíritu inmundo de venganza, fuera del pensamiento de mis hermanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, espíritu de enfermedad, fuera. Fuera, espíritu sordo necio que estás ahí en la rebeldía de los jóvenes, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de alcoholismo, espíritu de cigarrillo, espíritu que está atacando. Ahora quieres matar a mis hermanos, pero yo te ordeno en el nombre de Jesús: fuera, 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 fuera. Ahora, en el nombre de Jesús. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.